Ya son 3 hombres, con compañeros. Entonces vamos a tener que equilibrar. Adelante. Buenos días, presidente. Víctor Silva, del financiero Bloomberg. Preguntarle acerca de la presunta participación de Omar García Harfuch en la construcción de la verdad histórica, por favor. Mire, en la investigación que se está realizando, aparece, y eso es lo que externó Alejandro Encinas, que hubo una reunión de funcionarios públicos estatales y federales, 1 o 2, cuando sucedieron los hechos. Pero son reuniones ahora sí que públicas, hay hasta grabaciones de los que participaron. Y a eso se refería Alejandro Encinas, que en una de esas reuniones, o en las 2, estuvo el jefe de la Policía de la Seguridad Pública, Harfuch. Esas reuniones las encabezaba el procurador Murillo Karam, porque él fue nombrado, estimo que por el presidente Peña, como el responsable de la investigación. Y él incluso lo acepta, de que él era el responsable de toda la investigación. Él y Tomás Herón. Entonces, cuando le preguntan a Alejandro Encinas que si estaba en esas reuniones o había participado Harfuch, él dijo que sí, porque es cierto, pero eso es distinto a que haya participado en la desaparición de los jóvenes. Lo que pasa es que como estamos ahora en temporada electoral, pues ya todo es noticia con esos propósitos, ¿no? Y hay que aclarar las cosas como son, no mentir. No utilizar estas cosas para perjudicar a posibles adversarios o competidores o otros futuros candidatos, y no utilizar un caso tan lamentable, ¿no?, como el de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos con fines politiqueros, ¿no? Y debe de quedar claro de que nosotros estamos haciendo la investigación a fondo. Tan es así que el procurador que se autodeclaró responsable, pues está detenido. Y el señor Tomás Herón está prófugo.
en Israel. Claro, protegido aquí por miembros del Poder Judicial, para no hablar de todo el Poder Judicial, porque le están otorgando amparos. Imagínense cuando hay imágenes en donde él está dirigiendo acciones de tortura. Y todo eso no solo es un acto inhumano, ilegal, ¿no? El torturar, sino que ayudó a que quienes sí estaban involucrados, como fueron torturados, obtuvieron su libertad. Fíjense todo el enredo, toda la red esta, ¿no?, de complicidades, de componentes, ¿no?, que se fue creando, esa maraña. Pero nosotros tenemos que seguir adelante. También ayer me di cuenta, terminé de comprobar, que actuamos bien cuando di la instrucción de que nos reuniéramos con el fiscal general, con el presidente en ese entonces de la Suprema Corte, porque recibí un informe de Alejandro Encinas sobre lo que se había investigado de lo sucedido la noche de la desaparición de los jóvenes y de los días posteriores, y quienes se presumía estaban involucrados y libres, entre ellos el exprocurador y militares. Y tomamos la decisión de que si habían pruebas, que se solicitaran las órdenes de aprehensión. Y cuando se va a ejercer el procedimiento para elaborar los documentos y solicitar las órdenes de aprehensión, se produce en la Fiscalía una rebelión. Se oponen. De antier, el que estaba de fiscal, que ahora estoy investigando de dónde salió, y todo parece que lo propusieron de la OEA, de Comisión Interamericana, donde estaba Emilio Álvarez y Casa, el ahora senador del PAN, que siempre estuvo en contra de nosotros. Bueno, sí, independiente, entre comillas.
independiente del pueblo, no de la oligarquía. Pues ahora él declara, antier, ayer, de que no quiso cumplir la instrucción y en efecto terminó el fiscal Germanero haciendo todos los documentos y haciendo acopio de pruebas prácticamente solo, porque empezaron a renunciar al interior de la fiscalía y renuncia este fiscal especial que ya llevaba como 3 años. Y como yo estaba exigiendo, demandando que se avanzara y no veía resultados, cuando me presentan el informe y ya se señala a presuntos responsables, de inmediato pido que se actúe y se sorprenden porque es muy probable que la red de complicidades estaba también al interior de las fiscalías. Porque el mismo exfiscal especial dice que él se opuso a que se solicitaran las órdenes de aprehensión. Y cuando veo que Anabel Hernández dice que yo soy el responsable de estar creando una nueva verdad histórica, que estoy igual que el licenciado Peña Nieto, pues me llama mucho la atención. Y que lo declare con la paladina de la libertad, Carmen Aristegui, quiere decir de que vamos bien. Porque si hubiese continuado esta simulación, no hubiésemos llegado a nada. Queda al final lo que posiblemente querían estos simuladores, pseudo defensores de derechos humanos, vividores, gente que se aprovecha y saca beneficios del dolor humano, del dolor de la gente. Entonces, vamos a continuar con la investigación. Tengo el compromiso de que se aclaren las cosas, de saber a ciencia cierta qué sucedió la noche del 26 de septiembre del 2014, los días posteriores, quiénes fueron los responsables y luego por qué fabricaron delitos, quién ordenó lo de la tortura, por qué el llamado pacto del silencio, por qué cuando se tienen elementos hay esta rebelión en la fiscalía. ¿De dónde surgió este fiscal? ¿Quién lo nombró? ¿Cuáles son sus vínculos con el senador
Álvarez y Casa. Está muy interesante todo esto. Y les digo porque en estos procesos de transformación no es fácil que lo viejo acabe de morir y que lo nuevo termine de nacer. Son procesos de transformación porque se padeció de un régimen autoritario, antidemocrático, corrupto, llamado neoliberal, bautizado por nosotros porque es lo más cercano a nuestra historia como neoporfirismo. Se padeció durante 36 años. Entonces, ya ni cumplimos 5 años de gobierno. Y darle marcha atrás a todo eso, hacer a un lado toda esa rémora, todos esos vicios, hacer a un lado todos esos intereses creados, esa corrupción, pero sobre todo esa mentalidad clasista, racista, discriminatoria, falsa, porque mienten como respiran, calumnian. Entonces lleva su tiempo. Afortunadamente vamos saliendo adelante y la transformación va enfrentando todo tipo de obstáculos. Y estoy satisfecho porque se va avanzando, se va avanzando, se va limpiando, se va purificando la vida pública. Y se están quitando las máscaras, muchos, ¿no?, que engañaban, que eran independientes de la sociedad civil, cuando lo cierto es que pertenecen al bloque conservador. Entonces, ayuda mucho el que haya transparencia, que no haya simulación. Porque la simulación, el aparentar que eran independientes, mediatizaba mucho. Es decir, impedía el cambio, impedía la transformación. Entonces, cuando ya se aclara de que son dos proyectos distintos, contrapuestos de nación, pues como decía Juan Álvarez, ya no hay para dónde hacerse. Esta ancheta está muy angosta, no hay ni para dónde hacerse. Ya no hay justo medio entre defender a la oligarquía corrupta o defender al pueblo. Es que antes habían demasiados matices, asegúnes. Ahora no. Eso es un avance. Yo siempre recuerdo que cuando luchaba
en San Luis Potosí por la democracia, el doctor Nava, Salvador Nava Martínez, y enfrentaba al régimen autoritario y antidemocrático y a los medios de comunicación, de manipulación. Lo escuché decir al doctor, aquí hay, decía en San Luis, 2 periódicos. Uno, abiertamente en contra nuestra. Y otro que simula ser plural. Que de repente saca algo de nosotros, ¿no? Pero por lo general siempre está atacando y se autonombra como ciudadano independiente, ¿no? Periódico de la sociedad civil, un poco como el Reforma, ¿no? Sí. Porque ni modo que el Reforma les acepte, es un órgano al servicio de la oligarquía. Es de los ciudadanos, es de la sociedad civil, es independiente. Entonces decía el doctor Nava que el que le hacía más daño al movimiento democrático era el pseudo independiente. Un poco el papel de Carmen Aristegui, que muchísima gente, ahora ya no, por este proceso que estamos viviendo, pero pensaba, creía, ¿no? Era una profesional del periodismo. Y es cierto, porque cuando tiene un opositor así, directo, pues ya sabe uno, ¿no? ¿A qué tirarle? Ya sabe uno a qué atenerse. Pero los que hacen más daño confunden, inmediatizan, impiden que se avance en los procesos de transformación, de cambio. Entonces, bueno, es parte de la pregunta, pero así fue lo de Alejandro Encinas y ya se sabía sobre estas reuniones, están hasta grabadas y participaban pues funcionarios del gobierno federal, el gobernador de ese entonces en Guerrero y otros funcionarios. No me meto en eso, o sea, lo que sí puedo decir es que no se puede juzgar a nadie por haber estado en una reunión si no hay pruebas más que eso. Incluso de que las reuniones donde tuvo Carlos, en el pabellón del material, recibieron órdenes de comisión para intervenir teléfonos y construir la verdad histórica. Entonces, no habría quizás que aclarara cuál fue su involucramiento, porque eso lo dice. Pues sí, ellos podrían aclararlo, porque en esas reuniones
fue cuando se decide fabricar los delitos y se comete el grave error de querer ocultar los hechos y darle carpetazo al asunto. De ahí surge de que a los muchachos los habían llevado al basurero de Cocula. Le surgía, ¿sí?, cerrar el caso. Entonces, hay que ver si se encuentran elementos de que Harfuch participó interviniendo teléfonos o algo por el estilo, lo que estás sugiriendo. Hasta ahora, ¿sí?, en lo que yo he visto, no hay nada más que la participación en esas reuniones. Es con base en los documentos de la COBAC y la investigación del GIEC, que incluso en las minutas se dice con base en documentos de la CDN. Sí, pero no lo acusan a él. Ahí lo ponen de que participó y recibió. Ah, sí, en la reunión, sí. Pero de ahí, sí, ahí participaron, les sigo, el gobernador de Guerrero, muchísimos funcionarios. Hubieron 2 o 3 reuniones, ¿sí?, donde se tomaron esas decisiones, exactamente. Pero el que asume la responsabilidad, y todavía en las declaraciones recientes lo sostiene, es el procurador, donde ellos, tanto el procurador como el señor Tomás Herón, se hacen responsables. Por eso es que se está actuando en contra de ellos. Yo siempre he dicho que son 3 tiempos, ¿no? Primero, ¿qué sucedió el día 26 de septiembre y los días posteriores? Ese es un momento, ¿sí?, de varios días, un tiempo de varios días. Luego, la fabricación de los hechos, que pasa por detenciones, torturas, hasta la declaración donde se da a conocer la llamada verdad histórica y se da por cerrado el caso. Y lo tercero, que es lo que más debe de importarnos, aunque tiene que ver con los 2 procesos anteriores, es conocer el paradero de los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Eso es lo más importante y justo y humano, porque ya hay como 130 personas, 120, 130 en la cárcel. No hay un caso así en el mundo donde estén en la cárcel un exprocurador. Hay uno en la cárcel que estaba en la Procuraduría. No,
uno que estaba así como Cerón, que lo acaban de detener hace relativamente poco, que no lo podían detener, no, porque le avisaban de adentro. Por eso celebro, porque yo ni me imaginaba, yo le tenía confianza a los que estaban haciendo la investigación, al fiscal especial, y de repente resulta que no querían actuar. ¿Quién sabe qué acuerdos tenían con el procurador Murillo Karam? Porque el procurador Murillo Karam estaba quitado de la pena, tranquilo. Imagínense que se había hecho responsable de la investigación, la cual había llevado a que se demostrara que los jóvenes no habían sido asesinados en el basurero, o desaparecidos ahí en el basurero. Y él, sin problema. Y cuando se solicita la orden de aprehensión, se produce una rebelión al interior de la Fiscalía General y de la Fiscalía Especial. A mí me llamó mucho la atención eso, porque es que está pasando. Porque cuando nosotros llegamos, pues ya llevaban 4 años con el caso. Ese. Grupos de antisecuestros de la CEIDO. Fíjense, jefe del grupo antisecuestro de la Procuraduría. Ese ya está también detenido. Es procurador, está prófugo el señor Cerón. ¿Qué era Cerón? El de la ICM, que es Agencia de Inteligencia. Sí, de lo que era García Luna, ¿no? No fue García Luna de ese cargo. No. García Luna fue de... El AFI, sí, el AFI. Fue de la... Sí, este es otra, pero es parecido. El ámbito de la policía, de la AFI, y este es del ámbito de la Procuraduría. De la Procuraduría, sí. Esos 3, 2 generales, oficiales. ¿En dónde hay tantos detenidos y de este nivel? Porque decidimos que no iba a haber impunidad. Pero sí no ha sido fácil porque es una red de complicidades, de componendas y muchísimas distorsiones. Imagínense a los que torturan y los jueces los liberan porque se demuestra que fueron torturados. Y en los actos de tortura participa Cerón. ¿No puedes poner una imagen, sí? De Cerón, donde está ahí. Es que todo esto ayuda para que la gente tenga información, porque si no se vuelve exclusiva
Y por eso salen las Anabeles Hernández, ¿no? O las Carmen Aristegui. Ahora resulta que yo estoy igual que el presidente anterior y estoy encubriendo y no quiero que se conozca la verdad. Ese es el señor Cerón. Este señor es el que están protegiendo los gobernantes de Israel. Y un juez lo acaba de amparar. Pero yo no, Ahí está la imagen, es lo que él hizo. Sí, pero no es a mí. No, a la comisión, a Alejandro Encinas. Ah, Alejandro Encinas, sí, que Alejandro no hable de eso. Pero yo sí. Digo, o me incluye a mí. Ah, bueno. Le tiene que dar otro amparo. Imagínense esto. Entonces, son muchos intereses, mucha mezquindad. No, yo no voy a meterme en eso. Nada más es que cuando se tiene autoridad moral, se puede hablar con libertad. Yo cuando llegué aquí, llegué por el apoyo del pueblo y cuidando, no dejar trozos de dignidad en el camino. No era llegar por llegar. Un presidente que llega sin autoridad moral, sin autoridad política, es como una hoja seca. Es un cero a la izquierda. Y México no merece eso. México es un gran país con un extraordinario pueblo. Sus autoridades tienen que tener autoridad moral, tienen que tener autoridad política. No se puede gobernar un país si hay relaciones de complicidad con las mafias. No se puede, porque la autoridad se convierte en pelele, en títere, en empleado de del poder económico, del poder político, de las mafias. Pero sí hay que limpiar el poder judicial. Se necesita, y la mejor forma, el mejor método es el método democrático. Que el pueblo elija a los jueces, que el pueblo elija a los magistrados, que el pueblo elija a los ministros.
así como se elige a los diputados, a los senadores, a los presidentes municipales, a los gobernadores, al presidente de la República, de manera directa. Así era antes, en la época de Juárez. Así fue durante mucho tiempo en Estados Unidos, desde la fundación de Estados Unidos. Hay un libro de Tocqueville que se llama La democracia en América, que habla de la fundación de Estados Unidos y de los principios que permitieron la creación de lo que ahora es esa gran nación. Y el principio democrático incluía la democracia participativa. Existe todavía en algunos lugares de Estados Unidos, donde si se va a cortar un árbol, participan todos para ver si se autoriza. Y se vota. Esa es la democracia participativa. Y muchas cosas que tienen que ver con el Poder Judicial, la elección de los jueces. Acuérdense que cuando juzgan hablando de estas autoridades corruptas, el que está en Estados Unidos, García Luna, el jurado, ¿cómo lo integran? Con ciudadanos. ¿Y desde cuándo viene eso? Pues desde la fundación de Estados Unidos. El jurado que declara culpable a García Luna son ciudadanos. Todos tienen derecho a participar y la obligación de participar. Hacen como sorteos para los casos, le llaman técnicamente insaculación, y le toca a un empresario, a un obrero, a un maestro, una maestra, y ya esos forman parte del jurado. Eso viene de cuando menos 2 siglos atrás en Estados Unidos. La elección de los jueces y muchas otras cosas. Bueno, como nuestra Constitución tiene pues elementos de la Constitución francesa, me refiero a la Constitución de 1824, la primera Constitución federal, y luego la Constitución liberal de 1856, también tiene elementos de las constituciones, en este caso de Estados Unidos. Todo eso se mantuvo en la época de la República restaurada y luego se volvió ya simulación con el Porfiriato, porque sí había también elección de ministros de la Corte, porque estaba vigente la Constitución de 1856-57. El procurador también lo elegían. Ya en la Constitución del 17 ya se presentaron cambios. Entonces, ese regresar necesitamos renovar el Poder Judicial.
porque se avanzó en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, pero el poder judicial está totalmente sometido a intereses de minorías. Es lo que opino de eso. A ver cómo